Bueno, días después de las PASO ya tenemos candidatos. Recibimos a Mariano Romero, candidato a concejal por Juntos Avancemos. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias. La pregunta para la gente que por ahí no te ubica, que encontró tu nombre hoy en la lista de ganadores. ¿Quién es Mariano Romero? Bueno, yo soy un militante social, soy abogado además, que es mi profesión, que desde hace mucho tiempo vengo construyendo en los barrios de la ciudad, junto con un montón de compañeros y compañeras, un trabajo desde abajo que primero empezó por una cuestión solidaria y de convicción social y política, y que se fue expandiendo a construir distintos espacios en los barrios populares que le fueron dando respuestas a los vecinos y a las vecinas. Vimos que nos cansamos de tocar puertas del Estado que nos abrían y también decidimos jugar y dar el salto a la política de los movimientos sociales, poder ocupar lugares de decisión en el Estado municipal en este caso. Esa militancia social, digo, también conocemos que tenés un pasado en el fútbol, digo, o sea que tenés en la cuestión de piel ese sentido popular de los barrios, del campito, pero también llegaste a jugar, digo, en algunos clubes como Central. Sí, la verdad que no es la parte en la cual mejor me he destacado, pero sí soy muy futbolero, desde chico jugué al fútbol, jugué en un montón de clubes, y lo que me dio la posibilidad también es, yo provengo de una familia de clase media, la posibilidad de conocer otras realidades sociales. Cuando fui un poquito más grande me fui haciendo amigo de muchos chicos que a los 15, 16 años ya estaban trabajando, sostenían la escuela, jugaban al fútbol y aún así haciendo un esfuerzo muchísimo mayor que por ejemplo, quien les habla, vivían en condiciones muy precarias. Sus casas, las cuales visitaba, eran asentamientos sin acceso a servicio, que cuando llovía las chapas estaban rotas y se mojaba. Bueno, y esa situación muy injusta, que chocaba mucho con el discurso meritocrático muy inserto en la sociedad, también me movilizó a poder involucrarme para transformar esa realidad. Mariano, ¿cómo estás viendo en estas recorridas que has hecho? Sabemos que el fuerte de ustedes como movimiento es justamente caminar los barrios. ¿Cómo estás viendo, más allá de esto que contás, tus pares, la problemática de hoy? Porque nosotros vemos que los graves problemas que vive la ciudad de inseguridad tienen mucho que ver con lo que pasa con los narcos, pero tienen mucho que ver con el momento social, ¿no? Sí, totalmente. Hay una estadística que a mí me parece significativa. Hay casi un muerto por día en la ciudad de Rosario por homicidios, pero hay más de un muerto por día por índice de suicidios. Estos son dos caras de una misma moneda. Es un dato terrible. Sí, lo arrojó el Ministerio Público de la Acusación en su informe anual hace muy poquito. Hay más de 400 muertos al año por suicidios. Esto es un dato que es fundamental porque son dos caras de una misma moneda y representan un poco la situación de incertidumbre, no solamente desde lo laboral, desde lo socioeconómico, sino también desde las condiciones de vida en las que se viven, sobre todo en los barrios de la ciudad de Rosario, barrios que luego de un trayecto de democracia recorrido, aún siguen sin tener acceso a servicios. Por ejemplo, nosotros tenemos 112 barrios populares en la ciudad de Rosario, donde muchos de ellos, por ejemplo, para poder bañarse o para poder higienizarse o para poder tomar agua, tienen que ir a una canilla comunitaria, tienen que ir a un abastecimiento a través de un tanque con una cuba de agua y poder ir a buscar con baldes para poder tener acceso a sus casas. Esto es una realidad que no podemos tolerar en el siglo XXI y que son parte de las angustias que terminan también canalizándose, bueno, de forma violenta, a veces con otros, a veces con uno mismo, ¿no? ¿Y cuánto de eso tiene que ver con el consumo de droga? Sí, por supuesto. El consumo problemático también es una de las salidas, es también una forma de aplacar estas angustias sociales que se viven, que son muchas veces por carencias de política de Estado, por carencia de espacios que representen un sentido de pertenencia, una identidad, algo que tratamos de construir contra viento y marea desde las organizaciones sociales, desde los clubes, de las vecinales, incluso desde las distintas iglesias que hay en el territorio, pero que obviamente no alcanza, ¿no? Y el consumo problemático es una parte de esa, que si bien atraviesa todas las clases sociales, obviamente los sectores populares donde se tienen otras vulneraciones de derechos, también genera una crisis mucho más grave. El otro día leíamos que, porque también sabemos que trabajás bastante con el tema de las adicciones y todo lo demás, digo, hay una ausencia importante de parte del Estado. Digo, te encontrás con una madre y dice, no tengo dinero y el Estado no me da la posibilidad de llevar a mi hijo a un nivel de recuperación. La primera víctima del adicto es la familia porque termina inclusive robándole a la familia para comprar la droga. Digo, el otro día leíamos que una institución tradicional también fue investigada por explotación laboral. Entonces,
Digo, ¿qué hace una mamá con un chico adolescente que es adicto? Bueno, hay herramientas en realidad existentes. Justamente, bueno, esto es una situación de Remar. Remar, de hecho, es una institución que no está habilitada, digo, que funciona, pero que no funciona dentro del marco de la Ley de Salud Mental. Nosotros tenemos 3 tipos de dispositivos de abordaje de consumos problemáticos. Uno que fue creación propia de las organizaciones populares en vínculo con el Estado. Yo participé de la creación de los primeros en Rosario. En particular los que lleva adelante mi organización se llaman Casa Pueblo, pero también hay otros, por ejemplo, de Padre Misericordioso, por ejemplo, de otras organizaciones, que son dispositivos que funcionan como un centro de día, con un montón de actividades abiertas a la comunidad, pero con equipos profesionales de salud mental que son importantes para atender y para poder evaluar la demanda, ¿no? Ahora, las situaciones que requieren también algún mayor nivel de complejidad por la gravedad de la situación, existen dispositivos específicos en cuanto a abordaje ambulatorio o residencial en la ciudad, y obviamente también para los casos de crisis los hospitales polivalentes. Esto es algo que se fue desarrollando, pero que no alcanza, ¿no? Sobre todo nosotros decíamos, en la ciudad de Rosario debe haber unos 15 dispositivos en el territorio que hacen este desarrollo, que son dispositivos sostenidos por organizaciones en convenio con el Estado, pero no son estatales, y tenemos 112 barrios populares, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en la ciudad de Rosario actualmente es de escala, y obviamente poder generar nuevos dispositivos que puedan tener la posibilidad de estar adecuados a la Ley de Salud Mental, porque hay dispositivos que vienen desde hace muchísimo tiempo. Hoy la realidad es que si toda la demanda o todas las personas que tuvieran consumo problemático demandaran todas juntas un tratamiento, no encontraríamos la posibilidad de que todos ingresen a un tratamiento en la ciudad de Rosario. Mariano, seguramente vas a ser concejal. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cuáles son tus ideas para aportar desde diciembre allí? Bueno, nosotros en primer lugar queremos ser el oficialismo dentro del Consejo Municipal, y creo que lo vamos a lograr con Juan Monteverde como candidato a intendente, que ha dado un batacazo en la interna de Juntos Avancemos. Y tenemos un proyecto de gobierno que ya venimos construyendo desde afuera del Estado, venimos urbanizando los barrios populares, que eso es una de las demandas más esenciales, que no solamente aportaría en dignidad para nuestro pueblo, sino bajaría muchísimo los índices de violencia, aportaría mucho en términos de inseguridad, y por el otro lado también generaría mucho en términos de trabajo, digno en ese sentido para esos barrios, pero el municipio tiene mucho para intervenir en un montón de aspectos, ¿no? El aspecto del transporte sin duda es fundamental. El sistema de transporte que tenemos es un sistema que viene en franca decadencia. En primer lugar, porque las líneas más rentables pertenecen básicamente a un sector privado que presiona para tener mayor rentabilidad, y las líneas menos rentables nos hacemos cargo entre todos en el sector público. Y en segundo lugar, porque la visión de ciudad que se traslada en la visión de transporte es una ciudad que está de espalda a los barrios y muy vinculada al centro. Nosotros tenemos una estructura que viene de los barrios hacia el centro. Yo les cuento una anécdota. Yo soy el responsable de Zona Sur de mi organización, y para poder juntar barrios de Zona Sur, por ejemplo, Puente Gallego con Saladillo o Puente Gallegos con Barrio Itativo, barrios que están a 20 cuadras de distancia, las personas tienen que tomarse 3 horas de colectivo, porque tienen que tomarse un colectivo que vaya desde su barrio al centro y desde el centro hacia el otro barrio que está al lado. Bueno, esto es una estructura que debe modificarse y que también tiene que incluir la modificación de no solamente la línea de colectivos, sino el respaldo al sistema público con respecto al servicio de taxis y remises. Cuando la vez pasada hablábamos con Tonioli, el movimiento Evita tiene diferencias, te diría hasta sustanciales, con los otros sectores por ahí más ortodoxos del peronismo. ¿Cómo se articulan estas diferentes vertientes cuando empiezan a pertenecer a un espacio común porque la gente así lo decidió? Bueno, más allá de las diferencias, y claramente por eso se traslada de que las PASOs ordenan esa posibilidad de dirimir las diferencias dentro de un frente, nosotros lo que tenemos es que con los distintos sectores del peronismo tenemos un objetivo de fondo que es común, y tenemos una visión de la sociedad que es común, que es la visión de una sociedad más igualitaria. Creo que eso es lo que nos ordena para poder transformar la realidad en ese sentido, y también nos permite que los proyectos políticos que encabezamos no tengan el nivel de confrontación o de virulencia que, por ejemplo, el Frente de Frentes ha representado y ha dejado muy patente en esta interna. Creo que las internas en todas las categorías del Frente Juntos Avancemos han sido internas sanas, limpias, propositivas, y bueno, ha contrastado un poco con lo que ha representado, por ejemplo, bajar las banderas históricas del progresismo por el Frente Progresista en su momento, o el socialismo, y también la alianza entre los distintos sectores de lo que era Juntos por el Cambio, lo que es el PRO, que bueno, han tenido, por ejemplo, en la gobernación de la provincia de Santa Fe un nivel de violencia
exacerbado que permite poner claramente en duda si esos votos se van a trasladar para las elecciones generales. Mariano, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un gusto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Mariano. Seguimos en Hora Política.